Hola amigos de Rio Virtual 2.cl. Hoy vamos a entrar por la costa a la quebrada Salitrosa, o mejor dicho, a la quebrada Flamenco que se convierte un poco más arriba a la quebrada Salitrosa. Eso es el inicio de una cuenca de 2.200 kilómetros cuadrados y esa quebrada se extiende hasta 94 kilómetros, llegando al portezuelo Chimberos en las cercanías de Inca de Oro. Hoy la idea es entrar por Flamenco, subiendo un poco la quebrada Salitrosa y cruzar el rectángulo hasta Galleguillos y saliendo por Chamonate casi por Copiapó. Un poco historia, un poco geología y todo en un entorno del hermoso desierto de Atacama. Bien, aquí está la entrada de la quebrada Flamenco. De Flamenco hacia principalmente Manto Verde va el camino, pero también se puede ir por Salitrosa, hacia Inca de Oro, hacia Carrera Pinto. Es un antiguo camino, el antiguo camino también que conecta Tres Puntas con Flamenco. Y ahí en este momento se ve bastante bonito, esta quebrada bien amplia, bastante amplia, y aquí al primero traspasando a las rocas epimetamórficas del grupo Chañaral, epimetamórfico, y después, claro, muchas rocas intrusivas del batolito andino de la cordillera de la costa de este sector. Eso sí es una entrada principal a este sector, a este rectángulo, bastante interesante y bastante un poco desconocido. También una cosa bien interesante aquí en Flamenco es, hay diques muy mágicos, diques capaz ya con una composición de gabbro, digamos, ¿no? Pero hay que verificar eso, ¿no? Pero este dique se ve bien bonito en todo este sector y claro, capaz tienen que algo que ver con el Cerro Vitaro un poquito más al norte en Chañaral, hay que verlo, pero se ve bastante bien este diques, bastante mágicos como microgabbros capaz, ¿no? Eso sí, hasta ahí donde el sol está, igual se ve eso ahora bastante bien, ¿no? Aquí ahora en Agua de los Burros, ¿no? En 40 kilómetros en distancia a 40 kilómetros en distancia a Flamenco. Bueno, es un sitio bien especial, un sitio histórico con muchas pircas, ruinas y claro, aquí arriba donde estoy ahora una planta metalúrgica de en realidad un dato un poco más moderno. Se puede presumir que también Agua de los Burros era un paraje de la gente que tenían el camino entre Flamenco y Tres Puntas, ¿no? Aquí arriba estoy principalmente ahora con las ruinas, más un poquito más moderna de la planta. Bien, hay agua aquí en Agua de los Burros, eso está claro, no netamente bonito, pero hay agua. No es una laguna para hacer vacaciones. Subiendo algunos 46 kilómetros a la quebrada Salitrosa, vamos a llegar al lugar Agua de los Burros. Es un sitio de 550 metros por 320 metros donde se puede encontrar los restos de una planta de purificación de minerales y un pozo de agua. Agua de los Burros se ubica en una altura de 776 metros y, como ya mencionado, 46 kilómetros en distancia a Flamenco. Uno de los
pocos sitios del cuadrángulo entre Diego de Almagro y Copiapó con agua superficial o, mejor dicho, casi superficial. Pero como dice ya el nombre del sitio, Agua del Burro, no es agua de calidad. Es agua no potable y seguramente salobre. Sí hay vegetación, pero rudimentaria, pero no como esperada. Además se nota que todo el sector se ve retrabajado, completamente intervenido. Hasta los pozos de agua no tienen carácter netamente natural. Ahí se ve agua. No sé si en su mejor forma no es necesariamente. Bueno, pero hay algo, es algo. Al otro costado del sitio se notan los restos de una planta metalúrgica. Todavía se puede reconocer 2 trapiches y varios restos de edificios, además algunas piscinas de decantación y estanques de agua. La planta ocupa una superficie alrededor de 180 por 140 metros. Y hay otra, ¿no? Siempre, muchas veces es así, dupla de trapiches. Claro, la presencia de agua ya es una ventaja. Y ahí vemos también el sector en general, ¿no? Bien bonito. Los trapiches. Se puede imaginarse que existió aquí igualmente una posada, pero las ruinas aquí no sobrevivieron. Sí, existen ruinas, pero están a punto de desaparecer. Relictos, sí. Antiguas botellas. Realmente antigua. Bueno, ¿no? Una parada más. Los últimos restos de las ruinas más antiguas, ¿no? Sí, como ya indicó, era una parada igual, ¿no? Para las tropas de Tres Puntas a Flamenco. Ya tomando el desvío a dirección Llanura Morado, me llamó atención ese cuerpo tabular negro con un rumbo casi norte-sur. Me gustaría saber, ¿es un dique? ¿Es una veta? ¿Qué es? Como es tan marcado y visible antes de llegar a la llanura del Morado. Bien. Voy un poco de moverme donde no hay tanto viento. Ahí, ¿no? Capaz, ¿no? Ahí capaz por el, ¿no? Ahí vamos a ver esta estructura, un material negro. Primer momento pensé es turmalina, pero la dureza no es tanto, ¿no? Vamos a ver ahora qué es esta estructura bastante llamativa aquí en el sector Morado y seguramente tiene algo que ver con este fenómeno aquí de la mineralización, ¿no? Pero vamos a primero ver esta estructura. Ahí estamos. Material negro. Ahí hicieron una excavación. Vamos por ahí. Sacamos una muestra.
no tiene pinta a turmalina en realidad. Afuera sí, no voy a mentir, afuera sí, pero de la forma más, digamos, adentro no. Tampoco imán, tanto tampoco magnetita. Ya vamos a ver qué es eso. No, carbonato. Una calcita oscura. Eso es una sorpresa. Yo pasé X veces, en realidad uno precalifica malo. Ajá, es carbonato. Una veta de carbonato negro. Interesante. Bueno, en conclusión, la veta negra es una sorpresa. Por uno que es por parte pura calcita negra y no turmalina o magnetita como uno piensa en el primer momento. Aunque existen contenidos de magnetita asociadas y también se encontró turmalina en algunos sectores. Pero no cabe duda, la componente principal es pura calcita. Eso sorprende y nos da más problemas en la interpretación aún. ¿De dónde proviene la calcita? ¿Cuál es su origen? La roca de Caja es la roca intrusiva del batolito costero, aquí especialmente Plutón la borracha, de 110 millones de años atrás. Entonces la veta de calcita es más joven de 110 millones de años, entonces después del Cretácico mediano. Pero la procedencia de la calcita no preocupa. Es decir, cómo, en qué forma las soluciones hidrotermales que formaban la veta se enriquecieron con calcita. Puede ser por unidades sedimentarias del ciclo andino, o mejor las unidades carbonáticas del Paleozoico, los que vimos como mármoles. Es un buen ejemplo, como una observación simple puede generar miles de otras inquietudes y nos muestra que los procesos no son tan simples como uno piensa en el comienzo. Bien, aquí estoy llegando a la mina famosa en realidad, Galleguillos. Bueno, este sector hasta se llama Galleguillos. Es una mina bastante histórica, bastante de una trayectoria muy interesante. Claro, es una mina de estilo antiguo, de una veta, de un depósito vitiforme, aquí en la misma franja de los IOCGs, IOAs, ¿no? Pero claro, aquí hay un otro, digamos, fenómeno, una veta que intercepta esta franja o está asociada con esta franja, y bueno, se nota que faena todavía tiene un painecillo, tiene un campamento, en realidad una maravilla y en realidad uno de los pocos sobrevivientes de una época, digamos, de algunos años atrás, no más como la minería era en los años 50 y anteriores. Bien, ahí vamos a ver, ¿no?, que nos espera acá, ¿no? Un poco más hacia el sur se ubica la mina Galleguillos. Es un depósito vitiforme cobre-oro. San Román describe la mina en 1889 como una veta de 1,30 m de ancho, rumbo norte-sur casi vertical, con leve dirección de inclinación hacia el oeste. En esa época llegaron a 126 metros de profundidad, todavía en los óxidos. Aparte de la veta principal, San Román reporta una guía y una veta secundaria con contenidos de oro bien interesantes.
El reconocido geólogo Kenneth Segerström en los años 1960 indica que la veta de Galleguillos tiene un rumbo de norte-15-este con 80 grados de manteo hacia el oeste. En 1960 llegaron ya a 330 metros de profundidad y la veta principal tiene un ancho de 5 metros y una corrida de 2 kilómetros. Interesante es, el mineral de ganga más abundante de la veta es calcita. También, en la misma forma que la mina El Morado, hay que indicar que la mina Galleguillos no se ubica exactamente encima de la línea de la falla Atacama, con sus depósitos IOCG o IOA respectivamente. La Galleguillos mantiene una distancia de alrededor de 10 kilómetros y probablemente está asociada además a otro sistema tectónico, la falla La Borracha. También hay que indicar que las vetas de la Galleguillos están con el mismo rumbo como las vetas de la mina Morado. Aunque no muestran una continuación directa, están desplazados entre sí. Bien. Hoy no era posible entrar al recinto, ojalá en un vídeo más adelante se puede mostrar más esa mina tan preciosa, tan interesante. Bien, por supuesto la mina Galleguillos corresponde a un espacio propio, digamos, con el museo aquí al lado, detrás mío, con la mina, con todo. Eso sí es una joya, una perla, una joya de la región aquí. Eso sí hay que tocar mucho más en detalle, ¿no? Mucho más con más espacio, más tiempo, ¿no? Ahí tienen un pequeño museo y ojalá un día podríamos ver eso un poco más de adentro, para decirlo. Ahí está el museo y algunas máquinas históricas antiguas. Bueno. Bueno, eso es claro, suerte. Aquí justamente atardecer y una vista de, aquí estoy en la cuesta Galleguillos, no tan alto, en la cordillera de la costa, precordillera mejor dicho, capaz, ¿no? Y hay una vista pero excepcional, yo creo, hasta ahí se ve Cerro Potro y con nieve, con todo. Vamos a ver, ¿no? Eso sí, eso es real. Al fin par de imágenes durante el puesto de sol cerca de la mina Negro Norte y Galleguillos. Esos son momentos increíbles en el desierto de Atacama. Claro, es difícil a planificar eso. Es siempre una porción de suerte. Está con la hora correcta y en el lugar correcto. Aquí nuestra vista llega hasta la cordillera principal, incluyendo el sector de Cerro Potro y sus alrededores. Son momentos increíbles en el desierto de Atacama que muestran la belleza única de ese paisaje, aunque lamentablemente subvalorada por muchas personas. Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, los últimos kilómetros hacia el valle del río Copiapó, casi en la oscuridad, andando con el Watts. En la noche siempre es especial. El ruido del viento siempre es un acompañante. Ojalá nos vemos la próxima semana. Chao, amigos de GeoVirtual2.cl.